gustaría invitar a Jaime para que empezáramos a conversar un poco acerca de estos temas. Y la primera pregunta, Jaime, sería, cuando ustedes tomaron la decisión de llevar a las personas a la pandemia, pues, perdón, a la casa por la pandemia, ¿qué fue lo que más te preocupó? ¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente y qué fue lo que decías, "Uf, esto es lo que va a ser más duro a la hora de llevarlos a la casa"? Pues Andrés, la verdad, retos y preocupaciones en este inicio de la pandemia, yo creo que eran innumerables. Las más grandes, definitivamente, el poder controlar y mantener una productividad de las personas en un entorno remoto. Y creo que vale la pena resaltar que muchas veces los perfiles de los agentes del contact center pues nunca han tenido ni siquiera un acercamiento a tener un trabajo en modalidad home office, ¿no? Entonces eso era como una de las principales preocupaciones que teníamos. En otros cargos puede que sí haya gente que tenga la cultura del trabajo del home office, pero esa era una muy importante. Otra, lo que nos contaba al principio Sebastián, pues todo el riesgo de mover equipos a las instalaciones de las personas, de garantizar todas las políticas de seguridad, pues todos sabemos que estos contratos de BPO tienen un refuerzo muy importante frente a las políticas de seguridad, porque uno muchas veces está entrando y accesando a toda la información del cliente, y entonces esto era poner la información del cliente en la sala de la casa de una persona y era algo que uno tenía que de alguna manera garantizar que podía controlar. Obviamente, pues todo el tema de las conexiones VPN, de poder garantizar canales de voz para que la gente pudiera seguir atendiendo llamadas en los casos de procesos telefónicos. Y sobre todo, el tema de la productividad era una preocupación muy grande. Yo lo enmarcaría en productividad, seguridad y control de dispositivos y pues la garantía de cumplir los SLAs o los acuerdos que uno tiene con cada cliente. Y Claro. otra muy importante es pues, que el cliente lograra confiar. Obviamente todos el tema de la pandemia se convirtió también en una excepción para todos, ¿no? Y al final, pues lograr flexibilizar algunos de los procesos del cliente y que él también tuviera como esa confianza de que su proveedor o su aliado de contact center estaba en la capacidad de seguir manteniéndole el servicio bajo estas condiciones, creo que fueron parte de las premisas más importantes que debe uno considerar en este primer escenario de movernos hacia el teletrabajo casi que de manera obligada, ¿no? No, y es que imagínate lo que fue en ese momento. Bueno, tengo que dar el mensaje a las personas para que se queden en la casa, los tengo que aprovisionar con su máquina, les tengo que dar el proceso y pasarlo a sus casas. Lo que tú decías de la conectividad, información, seguridad, bueno, hay una gran cantidad de temas digamos, se reúnen a la hora de llevar ese paso. Y ahora que ya están digamos que ya esto claramente es una realidad y que lo vamos a continuar haciendo y demás, yo te podría preguntar si ahora los indicadores de productividad o incluso los ingresos de las campañas se alteraron, o el teletrabajo te dio una perspectiva donde podemos decir continuamos igual, mejoramos, o definitivamente fue un impacto momentáneo, pero el tener la persona en la casa, en realidad, con unos buenos controles, podemos tener una productividad similar a como si estuvieran en el site. ¿Cómo lo ves? Un año ya estamos cumpliéndole un año a la pandemia. ¿Cómo lo ves ahora? Y pues yo creo que al final este tema de la pandemia, sobre todo para el sector BPO, se terminó convirtiendo en una oportunidad, porque creo que la gran mayoría de los proveedores de estos servicios, pues supimos todos asimilar y supimos todos empezar a movernos hacia estos nuevos esquemas. Obviamente al principio, pues en la transición del site a la casa, pues siempre se presentaron algunos impactos, pero al final, cuando ya uno logró cerrar esas brechas que fueron en muy corto tiempo, pues obviamente al evitar desplazamientos, al tener a la gente ya controlada y asegurada en su proceso desde casa, pues muchas veces, o en la mayoría de las veces, los resultados fueron muy positivos.
no solamente en torno al cumplimiento de los acuerdos contractuales y al manejo de los KPIs, sino también la apertura que tuvimos para nuevos servicios con los clientes. Al mostrar uno esta capacidad, pues al final eso también redunda en una oportunidad para hacer cosas diferentes de cara al cliente y acompañarlos en este proceso. Entonces, en términos de rendimiento, de performance, de indicadores, de acuerdos, de eliminación o reducción de penalidades, pues tuvimos un crecimiento muy amplio, pero también en nuevos servicios y en nuevas oportunidades con nuevos clientes. Yo creo que esto de la pandemia para el sector BPO pues fue un momento en el que los que nos supimos mover, pues tuvimos una gran oportunidad en el mercado.